Buenas tardes, Día Político por TSI. Las miradas del mundo están puestas en lo que va a pasar el domingo próximo en Venezuela, que son las elecciones en el nivel presidencial. El actual presidente, Nicolás Maduro, busca su tercer mandato consecutivo, mientras que Edmundo González, que es el candidato de la oposición respaldado por la líder de la oposición en Venezuela, Ana Corina Machado, busca alcanzar el poder y con ello llevar a la oposición a la primera magistratura de este país suramericano. Cerca de 21 millones de venezolanos aptos para ejercer el sufragio este próximo domingo. Se espera una masiva participación electoral. Es más, los cierres de campañas políticas de ambos candidatos fueron multitudinarias en las últimas horas. El mundo espera elecciones transparentes, justas, honestas y que se respeten los resultados. Que se respeten los resultados. Es más, presidentes de esa ala socialista de Latinoamérica le han pedido a Nicolás Maduro que respete los resultados de este próximo proceso electoral. Estamos hablando del presidente Ignacio Lula da Silva, que luego de responderle al presidente venezolano, retiró inclusive hasta sus observadores brasileños. El presidente de Chile, Boric, también le ha pedido respeto, el presidente Petro de Colombia ha pedido respeto y el expresidente Fernández de Argentina también ha pedido que se respeten los resultados electorales del próximo domingo. Pero ¿qué más importante que discutir el tema con dos venezolanos? Y saludo acá en el estudio al abogado Marco Porras, analista venezolano que reside en el país. ¿Cómo está? Mucho gusto, abogado. Bien, bueno, mucho gusto, licenciado. Gracias por esta oportunidad que pues permite en primer lugar dar a conocer al pueblo hondureño las circunstancias que estamos atravesando en este momento, sí, y a la vez con la limitante que hay en Venezuela, y eso no me deja mentir la licenciada del Valle, en cuanto a la difusión de este tipo de posturas, ya está bastante limitado y en ocasiones pues hasta impedido de expresarse libremente. Entonces aquí para compartir con usted. Perfecto. Saludo en Caracas, Venezuela, saludo a la licenciada del Valle Canelón. Ella es secretaria general del Colegio de Periodistas de Venezuela. Le saluda acá en Día Político por TSI de la Corporación Televicentro y comencemos ya. ¿Cómo se están viviendo estas horas previo al proceso electoral en Venezuela? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, y buenas tardes a nuestro paisano en los estudios. Saludamos a todo el pueblo hondureño. Mira, las últimas horas previas a lo que va a ser el acto electoral que tendremos en Venezuela dentro de 2 días son de bastante fe. Por primera vez en 25 años, yo tengo 25 años ya cubriendo los procesos electorales en Venezuela. Casualmente son los 25 años del chavismo en el poder. Y creo que en esta oportunidad, como ningún otro proceso electoral presidencial, hay tanto optimismo en Venezuela, a pesar de la desigualdad que se ha visto o que se vio en la campaña electoral entre el candidato del chavismo, que es el candidato que aspira a la reelección, Nicolás Maduro, y el candidato mayoritario de la oposición, que está encarnado en Edmundo González, que fue un candidato designado a última hora por consenso, porque bueno, a la candidata que resultó electa en las elecciones primarias de la oposición, María Corina Machado, fue inhabilitada políticamente y ha sido una campaña muy desigual, una campaña donde María Corina Machado, que es la principal líder de la oposición en estos momentos en Venezuela, no se le permitía pernoctar en los hoteles, ni se les permitía, por ejemplo, montarse en un avión, mucho menos se le permitía, por supuesto, comer ella y su equipo en algún restaurante, por más pequeño que fuera, porque una vez que salían de allí, inmediatamente llegaban los organismos del Estado a clausurar el restaurante, a clausurar el hotel, simplemente por haberle prestado un servicio a esta persona que forma parte de la oposición en Venezuela. Esto, por supuesto, nunca se había visto en el país. Con el silencio prácticamente del Consejo Nacional Electoral en relación con esto, nos decían que
que bueno, que esto forma parte, es porque a ella no se le pueden aplicar las reglas, porque no es la candidata oficial en estos momentos de la oposición en Venezuela. El hecho es que con una campaña muy desigual, bueno, ayer se hizo el cierre de campaña en Caracas, tanto Nicolás Maduro como Edmundo González llenaron los sitios que escogieron. La Avenida Bolívar, y esto lo conversaba hoy con un colega periodista que me llamaba desde el Zulia, él me decía que cuál era la diferencia con otros procesos electorales. Bueno, la Avenida Bolívar no solamente la ha llenado el chavismo, la oposición, cuando se le permitía realizar los cierres de campaña en la Avenida Bolívar, que es una avenida, para explicarle a los hondureños, Sí. digo, ambos canales con cuatro canales de carro en ambos sentidos, bastante larga, por lo menos de 1 kilómetro, kilómetro y medio de longitud y de distancia, perdón, de largo, y de ancho más o menos como, no sé, aproximadamente unos 800 metros, algo así. No. Entonces, eso lo llenó la oposición también en sus buenos tiempos, cuando le permitían cerrar allí, hacer los cierres de campaña. Sin embargo, María Corina Machado se trasladó hasta la avenida principal de Las Mercedes. Si bien es una avenida que es amplia, que es ancha, que tiene 4 canales, un poco más pequeña que la avenida Bolívar, Sí. pero la diferencia entre ambos es que la gente que acudió y que a Las Mercedes fue gente que fue espontánea, la mayoría fue a pie, porque ayer se cerró Caracas, desde el día anterior estaba cerrado, y la gente no se pudo movilizar sino a pie o en motos, y aún así era muy difícil trasladarse, por ejemplo, en moto. Sí. Y la gente llegó desde zonas muy apartadas de Caracas, allí a pie, para apoyar espontáneamente a Edmundo González y a María Corina Machado, mientras que en el cierre de campaña de Nicolás Maduro vino gente de todo el país que trajeron en autobuses. Y esto fue muy evidente. Por ejemplo, yo vivo en una zona que es céntrica, vivo a dos cuadras de la avenida Bolívar, en la Candelaria, y por la calle donde yo vivo, yo pude grabar, pude ver la cantidad de autobuses y de personas bajándose de los autobuses que venían desde otros puntos del interior del país. Entonces, hay una diferencia allí bastante notable entre estos dos cierres de campaña. Bien, la diáspora de venezolanos aquí en Honduras esperan un proceso transparente, abogado Porras. Y esperan ustedes, o cuál es la expectativa que tienen ustedes de lo que puede pasar allá al terminar el domingo y al comenzar las primeras horas del lunes. Sí, en efecto, se espera un proceso transparente, pero hay que indicar, licenciado Matute, que estamos ante un árbitro que realmente no tiene independencia y no tiene autonomía para el desarrollo de un proceso independiente. Me refiero a que el Consejo Nacional Electoral de algún modo obedece a la directriz de la dictadura, y más en este caso del dictador. Y a la vez ha habido unos antecedentes para este proceso en el cual se ha comprobado la presencia en los galpones que están en Caracas del Consejo Nacional Electoral de gente votando anticipadamente con la intención de abultar el resultado. En La Yaguara me parece que están los galpones del CNE. Es decir, ya están dando estas denuncias. Claro, estas denuncias se están dando. Adicional a eso, también hay otras denuncias que se están dando del ingreso de mercenarios cubanos en aviones que han llegado en vuelos a Venezuela con la intención de fungir de fuerza de choque. A mí me llama la atención, y con el debido respeto a la licenciada Canelón, que Globovisión, que fue un canal que en algún momento era de una oposición realmente radical y después fue comprado por Raúl Gorrín en unas negociaciones que de alguna manera pues no quedaron del todo claras, y siendo este señor, con el debido respeto también a él y a la licenciada, una persona que ha estado de algún modo vinculada
con el gobierno y las transacciones o negociaciones, en este momento haya decidido pues darle cobertura a la señora María Corina. Usted dijo Ana, es María Corina María Machado, Corina, y al señor Edmundo González Urrutia. A mí me parece que en ese escenario de confrontación, vamos a decir, de adversidad, no de enemigos, sino de adversidad, bienvenido esos factores que de alguna manera en un pasado tenían una postura y que ahora se suman a este esfuerzo, a esta epopeya que se está desarrollando en Venezuela. No quiero, del Valle, entrar en una diatriba en ese sentido, pero sí destacar, porque es importante, el pueblo hondureño que me oye y los coterráneos venezolanos que también lo están haciendo, que estas cosas queden, digamos, realmente en el papapete. Ahora, ¿qué va a ocurrir efectivamente? Para mí, muy personalmente, y esto lo asumo con responsabilidad en este medio, es evidente y contundente el triunfo que va a haber de la opción, en este caso del señor Edmundo González Urrutia. Y es evidente también que la movilización que ha desarrollado la líder María Corina Machado en el país es algo notorio y verdaderamente, como decía la licenciada, ya está comprobado. Ahora, tenemos un fenómeno, licenciado Matute, que es la decisión del pueblo de hacer un cambio. Y esa decisión va más allá inclusive del día domingo, sí. Se transporta hacia la semana siguiente, hacia agosto y los restantes meses, porque la toma de posesión es en el 2025, febrero. Entonces, realmente estamos en un escenario que no hay que cantar una victoria que el domingo ya está resuelto y está desalojada la dictadura. Recuerde que hay unas ataduras realmente económicas que van más allá de la simple explotación de los recursos o la apropiación del Tesoro Nacional y que están vinculadas específicamente a la narcoactividad. Estoy hablando específicamente del Ejército de Liberación Nacional, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el narcotráfico que se genera en toda esa zona y la vinculación que tienen, por ejemplo, con Irán, con Rusia y con China, Cuba, Nicaragua, Bolivia, estas cosas. Entonces, ahí está una confrontación de fuerzas que va más allá de la misma decisión. Y cuando usted hablaba de que Lula y que Petro le han dicho, hey, aguantate, no, deja las cosas así. No, ahí hay unos compromisos un poco más allá de ese foro de Sao Paulo. Son inherentes, efectivamente, al señor que está en este momento usurpando la presidencia y todos los demás que lo acompañan, como la Fuerza Militar, el Tribunal Supremo, etcétera. Me tengo que ir a la primera pausa y le consulto para que me conteste después del Valle Canelón. El señor Elvis Amoroso ha garantizado elecciones transparentes. El jefe o el secretario de Defensa y las mismas Fuerzas Armadas de Venezuela también han garantizado seguridad en torno a todo este proceso. ¿Es realmente cierto esto? ¿Esto le garantiza a los venezolanos salir a las calles masivamente el próximo domingo y ejercer el sufragio con transparencia, con paz, con honestidad? Después de la pausa me contesta. Del Valle Canelón, periodista venezolana, secretaria general del Colegio de Periodistas de Venezuela, a la pregunta que le formulé antes de la pausa, por favor. Bueno, efectivamente, antes de contestarte la pregunta, Ramón, voy a contestar el comentario que hizo el abogado señor Porras en relación con el tema de Globovisión. No es indicativo de nada que Globovisión esté dándole cobertura a María Corina Machado en relación con un eventual triunfo de Edmundo González. ¿Por qué? Porque eso es la responsabilidad no solo de Globovisión, sino de cualquier medio de comunicación y mucho más en una contienda electoral. Está obligado, además, por el reglamento electoral. Sin embargo, la línea editorial de Globovisión hace 10 años, 12 años, cuando fue vendido, es obviamente inclinada completamente a favor del gobierno, porque los empresarios que están allí son afectos al gobierno de Nicolás Maduro. Eso para nadie es un secreto. Sin embargo, en Venezuela, y yo te lo puedo hablar con propiedad porque soy la secretaria general a nivel nacional del Colegio Nacional de Periodistas, no es exclusivo de Globovisión la situación de censura que existe en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay un férreo control impuesto desde el gobierno nacional que se ha hecho política de Estado, que no inició con Nicolás Maduro, sino que fue muy más atrás. E inició con Hugo Chávez Frías
y la continuó Nicolás Maduro. Y hoy en día hay una censura tan dura, tan férrea en los medios de comunicación social, que ningún medio, hoy en día, ningún medio ejerce una cobertura o ha hecho una cobertura completamente transparente e equilibrada como debería ser una campaña electoral. Pues no sé, por lo menos el 80% de los venezolanos no tiene confianza en esas palabras. ¿Por qué? Porque hemos visto que en esta campaña electoral no ha habido equilibrio por parte del Consejo Nacional Electoral. No hubo equilibrio en la transmisión ni en la cobertura que dieron los medios de comunicación hacia Edmundo González ni el resto de los candidatos, pero mayoritariamente hacia Edmundo González. No hubo equilibrio en los minutos que debe tener cada candidato de exposición en un medio de comunicación nacional. Eso no lo hubo. Hubo una inclinación férrea de campaña hacia Nicolás Maduro en todas las radios. Tú hacías zapping en las radios y en las televisoras y prácticamente, pues con excepción del resto de los candidatos que son pues minoritarios, la única cuña que se transmitía era la de Nicolás Maduro. Ujú. Y la de Edmundo González no brilló por su ausencia. Ahora, Y eso no fue quizás porque no tenían dinero, sino del porque Valle, sencillamente no les permitían ese equilibrio. le hago una consulta y contésteme por favor por un minuto lo que le voy a preguntar ahorita en estos momentos. Bueno, ¿hay entusiasmo en Venezuela? ¿El venezolano está alegre, seguro, confiado que va a ir a votar en las próximas el próximo domingo y cree que puede haber un cambio en Venezuela? ¿Usted lo percibe así? ¿Usted que anda en la calle haciendo las entrevistas? ¿Usted que platica con el pueblo venezolano? Sí, sí, el pueblo está seguro a pesar de todo eso. O sea, el pueblo no es tonto, el pueblo sabe, a pesar de todo eso, el pueblo está confiado de que va a haber un cambio político el próximo domingo. Eh, y con muchas expectativas. Sabe que no va a ser fácil porque ya hemos vivido otros procesos donde no ha sido nada fácil. Sin embargo, bueno, yo misma estoy confiada, tengo Ahora, fe, pero le no hago esta debo otra de pisar consulta. tierra. Le hago esta otra consulta, disculpe que le interrumpa. Cuando usted entrevista cada 10 venezolanos, de estos 10 venezolanos, ¿cuántos dicen que va a haber un cambio en Venezuela el próximo domingo? Perdón, Si usted entrevista a cada 10 venezolanos, de estos 10 venezolanos, ¿cuánto le aseguran a usted que va a haber un cambio el próximo domingo? por lo menos un 70% de los Ah, ok, venezolanos 7. cree que va a haber un cambio en Venezuela. Ok, ok. Abogado Porras. Gracias, muy amable del Valle, y de verdad que su manifestación habla muy bien de usted y del rol que está ejerciendo como secretaria general del periodismo, que es una profesión noble y que debe dedicarse a difundir la verdad. Y la verdad agradezco sus palabras en ese sentido. En cuanto al fenómeno electoral, yo quiero puntualizar, licenciado Matute, Sí. que hemos estado en una dinámica de cambio que se generó a partir del 2000, de 1998, que generó el arribo al poder del difunto sátrapa al poder. A partir de ese momento, la expectativa de cambio en el país y del desarrollo, crecimiento, era enorme. Pero como no se cumplió, fue gradualmente revirtiéndose. ¿Qué significa eso? Que la opción de triunfo contiene dentro de sí misma la opción de cambio si no se logra satisfacer realmente la necesidad. En este momento, licenciado, estamos en presencia de justamente ese fenómeno sociopolítico, antropológico, filosófico que ha permeado el interior del sujeto, transmitido al objeto que es el que está enfrente, otro humano, transmitido a un universo que es la población y transmitido a un absoluto. ¿Cuál es ese absoluto? La decisión de cambio. Y esa decisión de cambio no tiene marcha atrás. De tal suerte que en este momento lo que está ocurriendo es la culminación de una situación de aprobio y de desalojo, despojo
del país y la apertura de una oportunidad para hacer un cambio. Los líderes que en este momento están en la escena para canalizar este movimiento, de algún modo también corren un riesgo, no solo de la amenaza, que esa amenaza es bluff, esa amenaza no se va a concretar, pero sí su actitud en el momento en que se diga, como se va a decir, y Del Valle posiblemente difiera, pero yo estoy seguro que va a decir el señor Elvis Amoroso y Drogo, como lo decía la difunta Tibisay Lucena, con el 90% del padrón electoral y de la votación realizada, hay una tendencia irreversible del 51% sobre el 49%. Y allí justamente es donde se prueba, en primer lugar, la entereza y decisión de los líderes de continuar. Sí. Y en segundo lugar, que eso va a ser justamente el detonante para que la gente de manera masiva salga y mantenga su decisión de respetar su voluntad. Es decir, no es solamente el voto y garantizar que se cuide y se cuente. Eso es para mí, en lo personal, el ápice que va a detonar las distintas actividades que se van a desarrollar. Y si tiene espacio, invíteme el lunes, la semana que viene, el mes que viene. Como le decía, se toma posesión el año que viene. ¿Qué va a pasar? Hay la decisión del pueblo de cambiar. Y si el liderazgo se pone a la altura, lo va a dirigir. Y si no se pone a la altura, lo va a rebasar. Okay. Segunda pausa. Ya regreso en Día Político por TSI. Una sola pregunta en la parte final del programa y les pido a mis invitados, por favor, me contesten en 1 minuto cada uno. ¿Cómo sopesan los venezolanos los países que son amigos del señor Nicolás Maduro y los países que son amigos de la oposición? Del Valle, por favor. Perdón, no te escuché la primera parte. Ok. ¿Cómo sopesan los venezolanos la relación de los países que son amigos a Nicolás Maduro y los países que son amigos a la oposición ahí en Venezuela? No, bueno, creo que la posición que ha asumido en estos momentos Brasil y que ha asumido Colombia, que son en estos momentos afectos al gobierno de Nicolás Maduro, pues por supuesto que da confianza en relación con el tema del resultado electoral. Me encantaría tengo fe, soy optimista, pero no dejo de pisar tierra. El proceso que se va a dar a cabo en Venezuela el próximo domingo no va a ser fácil. Yo no veo tan fácil a Elvis Amoroso, en el pasado, pues diputado, excontralor, puesto por Nicolás Maduro y el chavismo allí, anunciando que ganó Edmundo González. Ojalá eso fuera así tan fácil. Lo cierto es que ese anuncio no va a estar tan fácil, no va a ser nada fácil ese anuncio que se tiene que hacer sobre los resultados electorales. Hemos sabido además en los procesos el ventajismo que existe y la manera, en esta oportunidad no hubo acreditación para todos los periodistas venezolanos, faltaron muchas acreditaciones y entonces eso por supuesto va en detrimento de la transparencia. Sí. Pero a diferencia de otros procesos, en esta oportunidad la oposición tiene más de 20% de diferencia que no se había tenido en los anteriores procesos electorales y de allí la confianza que tiene el pueblo venezolano. Perfecto. Como mínimo. Perfecto. La misma pregunta para usted. A ver, hay un científico matemático estadounidense, Edward Lorenz, que acuñó el término teoría del caos, donde el aletear de una mariposa puede generar un tsunami. Los países que apoyan, en este caso al movimiento venezolano, son justamente esa mariposa que va a reflejar sobre el continente y el mundo ese efecto dominó de la caída de dictaduras como la de Nicaragua, la de Bolivia y otros gobiernos que se van a ver afectados como Chile, el mismo Colombia y Brasil, México, etc. Y los otros gobiernos que de algún modo, como usted dice, apoyan a la dictadura. Gracias, abogado Marco Porras, muy amable. Venezolano residente en Honduras. Gracias por estar con nosotros. Gracias del Valle Canelón, allá en Caracas, Venezuela, secretaria general del Colegio de Periodistas de Venezuela. Muy amable por participar en el programa.
Un abrazo, saludos a ustedes. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.